Bueno, buenas tardes. Estamos con todo el Comité Institucional de Crisis Sanitaria y el Secretario de Salud para dar algunas noticias, algunas buenas, otras malas, y llevar tranquilidad fundamentalmente a la población. Hoy ha recuperado, ha obtenido el alta en el hospital de Chivilcoy el tercer contagiado de coronavirus, que bueno, además de estar contagiado de coronavirus, tiene una patología grave en su salud. Afortunadamente, no solo se ha recuperado de coronavirus, sino que ha tenido una gran mejoría también de su enfermedad de base y se ha ido a su casa, llevado por familiares y amigos que lo van a controlar, así que ya está de alta. La sala de COVID ha quedado vacía y lamentablemente hemos tenido el cuarto caso positivo, que está relacionado siempre con el mismo tema, o sea, es un contacto estrecho de esta persona, el tercer positivo. Esa joven que ha dado resultado positivo, que nosotros no podemos identificar y no la vamos a identificar, está aislada desde el día 18 de abril. El primer test que se le había realizado había dado resultado negativo, bueno, y en este periodo de ventana, que siempre explican los especialistas, se ha contagiado, evidentemente. No tiene ningún síntoma, está muy bien de salud, está con una sola persona cumpliendo el aislamiento, que de acuerdo a lo que ellos manifiestan no han tenido ningún contacto que pueda haber permitido contagio entre ellas, no han compartido mate, nada que pueda haber generado un contacto. De todas maneras, bueno, como hicimos antes, se va a volver a hacer ahora, se va a hisopar tanto de inicio como al final de los 14 días a la persona que hizo el aislamiento con ella. Bueno, y los funcionarios de salud dirán cuándo se va a hisopar para establecer si está recuperada la persona que hoy dio positivo, teniendo en cuenta que hasta ahora no tiene síntomas. Veremos la evolución, seguramente ahora lo explicará el doctor Capraro. Esto que ha ocurrido en Moquegua, bueno, hoy hablamos con la ministra de Gobierno y ella habló con el ministro de Salud. Es una alerta para, evidentemente, tener que cambiar alguna parte del protocolo, porque ninguno de los últimos dos casos requería hisopado. Entonces, si no lo hubiéramos hecho, un poco por presión, y agradecerle a la zona sanitaria que permitió hacerlo, si no se hubiera hecho medio por presión en Chivilcoy, estos dos casos no hubieran sido detectados y seguramente hubiera generado gran cantidad de contagio en Moquegua y también en Chivilcoy por el contacto diario que tenemos entre Moquegua y Chivilcoy. Entonces me parece que de acá para adelante, al menos en Chivilcoy, vamos a optar por toda persona que ha llegado de viaje del exterior o que ha tenido contacto estrecho con algún contagiado, hisoparlo. Si no se puede hacer desde lo público, lo haremos desde lo privado, pero creo que es una obligación que tenemos como Comité de Crisis garantizarle a todos los vecinos que los que vuelvan a la calle vuelvan sanos. Esto es lo que va a ocurrir. Ya todos los trabajadores de la salud, con excepción de una médica y todavía no llegó el resultado, han dado resultado negativo, así que ahora el doctor Caprara va a decir cómo sigue el hospital, pero ya sabemos que todos han dado negativo, menos la última médica que falta llegar al resultado, que evidentemente por lo que ha ocurrido también esperemos que sea igual, porque los positivos son los que se informan rápidamente a través de zonas sanitarias y en este caso no se ha informado. Así que, bueno, llevar la tranquilidad a la gente de que no hay más posibilidad de contagios que la única persona que hizo el aislamiento con quien hoy dio positivo, que esperemos que no se contagie, y que la joven que está contagiada siga como está hoy, sin síntomas, y se recupere como ha ocurrido con el resto de los casos. ¿Está en Moquegua? Está en Moquegua, en su casa, con un solo familiar. Bueno, del resto de los temas que tienen que ver con cómo se ha logrado esto y demás, me gustaría que hable el secretario de Salud y después contestamos todos cualquier pregunta que tengan. José. Sí. Buenas tardes. Bueno, feliz día a todos ustedes, a todos los trabajadores. Realmente estamos preocupados, ¿no? Por haber tenido otro caso positivo, todo relacionado al coronavirus positivo que tuvimos en Moquegua con el mismo nexo epidemiológico. Pero por otro lado, como dijo muy bien el señor intendente, hemos podido detectar precozmente un caso positivo asintomático antes de que ese caso positivo asintomático tenga libertad para circular y seguir
desparramando el virus. Es como le hemos cerrado la puerta al virus, lo hemos detectado precozmente y hemos evitado que este virus que está en esta persona tuviese la libertad para accionar y seguir contagiando y desparramándose en la sociedad. Esto, una iniciativa que en parte, como explicó el doctor, surge de la presión de las mismas personas de salud, de los mismos afectados en Moquegua, por el caso positivo, y analizado por el Comité de Crisis, por el CODEI de nuestro hospital, por nosotros, las autoridades de salud, hemos decidido tomar la muestra en todos los pacientes, en todos los contactos estrechos del caso confirmado antes del alta. Y bueno, de todos los que se hisoparon, tuvimos un caso positivo que para nosotros epidemiológicamente es muy importante, por esto que les digo mantenemos cerrada la puerta al virus para que el virus no se siga desparramando. Doctor, hoy serían 14 días justamente el hisopado. El 18 de abril. El caso positivo, nosotros lo tenemos, el informe positivo, lo tenemos nosotros el viernes 17. 17 de abril. 17 de abril. Hasta el día 18 el paciente estuvo internado en Moquegua. O sea, empezamos a contar a partir del 18, los 14 días serían mañana. Todas esas personas que se aislaron por haber estado en contacto estrecho con el paciente, que hoy dio negativo. Dieron negativo, estamos esperando de uno, ¿no? Bueno, pero todas estas personas fueron hisopadas el día lunes 19. El día lunes 19 todo ese plantel fue hisopado, inclusive fueron hisopados los contactos de esos contactos dentro del hospital. De todo eso que se hicieron el día 19, dieron todos negativos. Y de esos 19, desde el día 19 al día 29, que se repite el hisopado, pasaron 10 días. Esta persona, que ahora le da positiva, 10 días antes le había dado negativa. Tenemos la certeza de que no traía el virus de mucho antes, porque tenemos un resultado negativo de 10 días antes. O sea que en estos 10 días que transcurrieron, fue en ese momento que hizo el viraje y empezó a hacerse positivo. Se detecta ahora a los 10 días y esa persona estuvo aislada con su único conviviente familiar, y por lo tanto va a seguir aislada en una nueva cuarentena 14 días más con su único conviviente familiar. O sea que en ese periodo que pasó del día 19 al 29, donde en algún momento comenzó a ser positiva, no estuvo en contacto con nadie más que con su único conviviente familiar. Esa demuestra la decisión de que fue también un poco polémica o cuestionada, de aislar a todos los que trabajaban, a sus contactos, y también cerrar el hospital de Moquegua para hacer la desinfección, ¿no? Sí, igual se pusieron en cuarentena, digamos, los contactos estrechos, como marca el protocolo del Ministerio. Los contactos estrechos. Todos los contactos de contactos, al tenerlos negativos, volvieron a su tarea laboral. Siguieron solamente en cuarentena los contactos estrechos con el caso. ¿Qué edad tiene? 31 años, más joven. ¿Y ningún síntoma? ¿Cero síntomas? Y hasta ahora ningún síntoma. Tiene que seguir en su aislamiento extrahospitalario en su casa, con los controles y cuidados que se le van a ir haciendo en forma telefónica, en forma diaria. 2 veces diarias se va a ir reportando al médico la temperatura, su estado de salud, todo lo concerniente al cuidado, por si en algún momento de ese aislamiento que va a tener que hacer durante 14 días o más, hasta que se le otorgue el alta, claro, presente sintomatología. Sí, cuando se vuelve a hisopar, como decía recién el doctor Britos,
se vuelve a hisopar si pasado por lo menos 5 días sin fiebre, y en este caso que no tuvo nunca fiebre, y si no desarrolla fiebre, la hisoparemos al día 12 o 13 o 14, cuando ya estemos próximos al alta, digamos, que para el alta necesita 2 hisopados negativos, con al menos 24 horas entre un hisopado y el otro. Carolina, también se conoció el resultado de Coronel Montt. Sí. ¿Es negativo? Estaban asustados en el pueblo, ¿no? Sí, bueno, son situaciones que asustan, son situaciones que quizás intranquilizan, pero bueno, como decíamos, la idea de la información es justamente para que todos estemos al tanto, para que todos estemos tranquilos, y en esta línea que explicaba recién el doctor Caprara, más que nada resaltar el trabajo, digamos, de seguimiento y de epidemiología, porque el comportamiento del virus precisamente está en estudio, está en investigación, por eso la movilidad de los protocolos, por eso las diferencias a veces, inclusive en los síntomas, en las detecciones que se van haciendo de esos síntomas, y a veces la falta de síntomas. Por eso lo más importante, y en esto sí es el compromiso de todos y todas, es que cuando la Secretaría de Salud, cuando las autoridades sanitarias detectan que hay un contacto estrecho, nos vamos a comunicar y les vamos a pedir que por favor mantengan un aislamiento estricto. Y estricto es inclusive con los convivientes, y que ese seguimiento que van haciendo las autoridades, que tiene un seguimiento medido, con determinantes puntuales, que son los indicadores que se van planteando desde el Ministerio como alertas precisas de cómo va evolucionando el virus en esa persona, porque no es lo mismo en todas las personas, que por favor lo comuniquen inmediatamente, porque a veces justamente este comportamiento hace que haya determinados síntomas que pasamos por alto en la cotidianidad, y en estas llamadas que decía el doctor, en estos seguimientos que vamos haciendo, nos da la pauta y nos da la posibilidad de seguir investigando estas características y estas cuestiones que son particulares y que son de a uno en uno. Se pueden tomar grandes franjas etarias, grandes características de las cuestiones clínicas puntuales, pero la realidad es que todos los días nos va sorprendiendo y son los datos que vamos teniendo. Pero bueno, puntualmente esto, el aislamiento es el dato de mayor bloqueo del contagio. O sea, más allá de los que tengamos, digamos, confirmados, descartados, de los hisopados, el verdadero bloqueo del contagio se da con el aislamiento. Y eso sí lo podemos tener tempranamente, cuando enseguida epidemiológicamente se buscan las líneas de contacto. Por eso ahí el compromiso de todos y todas, les pedimos a la población, por favor, en eso sí, que cuando reciban el llamado nuestro, porque se está investigando la línea epidemiológica, por favor, sean estrictos con lo que la Secretaría de Salud, que es quien tiene a su cargo el seguimiento de cada contacto, les demande, les indique, les solicite, y bueno, que el contacto sea frecuente, y eso nos va a ayudar a bloquear, digamos, el contagio en la ciudad y en la población. Y la persona que fue de alta en las últimas horas, o sea, el trayecto en la internación, ¿sirvió de nuevos aprendizajes, José? Sí, se han ajustado algunos mecanismos para hacer el seguimiento, se van a hacer algunas adecuaciones en la sala, como el hecho de colocar visores en las puertas para poder visualizar hacia el interior sin necesidad de abrir la puerta. Se va a poner algún tipo de seguridad para que el paciente no salga a circular por la sala. Son todos mecanismos, digamos, que a raíz de este caso que hemos tenido internado lo vamos a ir ajustando. Karina, un poco volviendo a insistir, ¿no?, en el tema del aislamiento, casualmente los casos de Chivilcoy no presentaron síntomas si no se hubiesen detectado, si no estábamos ante la pandemia, ¿no?
No, en este caso no ha presentado síntomas hasta ahora, convengamos que estamos en el día 10 y recién el hisopado se hizo hace 2 días, José, o sea que puede todavía levantarlos, por eso insisto en que ante la detección del contacto estrecho, digamos, el mayor bloqueo es el cumplimiento del aislamiento, porque, digamos, la evolución puede ir variando. Nada más. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, feliz día para todos.